Estarán de acuerdo con nosotros cuantos digan que lo que ha pasado con los 3 magistrados corruptos o que fueron descubiertos como corruptos aparecieron vendiendo sus sentencias por un puñado de billetes. Algo más grave que eso, imposible. Pero, como decimos en nuestro artículo para las dos orillas, ¿por qué el escándalo? Lo que escandaliza es que solamente ahora nos escandalicemos. La corrupción del Poder Judicial viene de antiguo y hay que examinar sus causas y hay que comprender su extensión y sus dimensiones. Teníamos unas cortes que llegaron hasta el martirio, hasta el sacrificio de sus propias vidas. Cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 1985 fue amenazada de muerte 1 y 1000 veces, se mantuvo firme en su propósito de administrar justicia. Iban a decidir si teníamos un convenio vigente con los Estados Unidos que permitiera extraditar a los narcotraficantes. Fueron amenazados 1000 veces. Les llegaban sobres a las casas contentivos de pequeños ataúdes. En otros casos eran más explícitos. Ellos sabían que su vida estaba en grave riesgo. No podían prever, pues cómo lo iban a prever, que además el gobierno los iba a abandonar, entregándole su suerte y sus vidas a un capitán de la policía que hoy es vicepresidente de la República y que los dejó matar impunemente. El entonces capitán Naranjo fue cómplice de ese asesinato colectivo de los magistrados de la Corte. Pero eso, digamos, que fue un añadido a su posición heroica. Coronaron con la palma del martirio una muerte que fue enaltecedora para el país, para las democracias del mundo, para el Poder Judicial de todas las épocas. De allá venimos y ello ocurrió en 1985. Y de pronto el Poder Judicial se corrompe a unos niveles nunca vistos ni en Colombia ni en parte alguna. Y se corrompe a la vista de todos. Y esto sabido por todos y manejado por todos. Que la famosa tutela fue el origen de tantas vicisitudes trágicos del Poder Judicial, qué duda cabe. Si había juzgados que tenían tarifa para las pensiones de jubilación que otorgaban y para otro tipo de prebendas de carácter laboral, por ejemplo, eso era sabido, infinitamente sabido por los colombianos. Origen: una sentencia de la Corte Constitucional que ha sido la fuente de la mayor parte de las corruptelas del país, que convirtió en tutelables no solamente los derechos fundamentales, como dice la Constitución, sino que lo extendió a todos los derechos. Y entonces el juez quedó como árbitro de los destinos de los municipios, de los departamentos, de la nación entera, y el juez era el que decidía cuándo había que operar a la gente y en dónde había que operarla. Quién tenía una pensión de jubilación y quién no la tenía. A quién había que atender en una clínica y a quién no había que atender en una clínica. Qué era lo que el alcalde podía hacer y lo que no podía hacer. Dónde se construían los acueductos y dónde no se construían los acueductos. El poder absoluto que corrompe absolutamente. Y ahí empezó esta cascada interminable de las conjuras, de los complots contra la dignidad del Poder Judicial, que tuvo también una fuente clarísima en la Constitución del 91, que entregó la elección del Poder Judicial al Congreso. El Congreso es el que elige los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Y el Consejo Superior de la Judicatura es el que termina en última seleccionando los nombres de quienes van a ser elegidos en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Estado, y de ahí en todos los tribunales y de ahí en todos los juzgados. Cuando usted le entrega el Poder Judicial,
que tiene que ser el defensor del arca sagrada de la alianza de la justicia, cuando tiene que ser el espejo de todas las virtudes, cuando tiene que ser el poder independiente que enfrente todas las corruptelas, se lo entrega a una organización corrupta, a los ñoños y a los musas. ¿Qué sale de ahí? Lo que hemos vivido. Y salvo excepciones muy significativas y muy valiosas, porque seguimos todavía seguimos teniendo magistrados honestos y servidores abnegados y leales del Poder Judicial y de los valores que el Poder Judicial encarna. La verdad es que eso se convirtió en una cueva de Rolando, donde era el que más intrigaba, donde era el que más amigos tuviera en el Parlamento, el que en últimas era elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado o de los tribunales superiores de distrito. Eso fue lo que ocurrió, y esta ha sido una corruptela continua que invadió el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que no recordemos a estas alturas lo que pasó en el Poder Judicial, empezando por el de la Cámara de Representantes como juez instructor, que se le vendió a Ernesto Samper Pizano por una cantidad de dinero enorme procedente de las arcas públicas? ¿No recuerdan ustedes el juez instructor de la Comisión de Acusaciones, el dinero que se llevó para Sahagún? Alguien decía en broma que hubieran podido construir un metro en Sahagún con el dinero que se le entregó a este sujeto. Y después, en la Corte en pleno, hubo una votación en favor de Ernesto Samper Pizano, que él retribuyó pagándole con cupos indicativos o con auxilios parlamentarios a todos los que votaron por él. Y de ahí viene la corrupción, y solamente ahora nos estamos rasgando las vestiduras. Se pregunta uno por qué. Hubo una época en que el Poder Judicial estuvo literalmente en manos de la mafia. En la época de Pablo Escobar y del señor Giorgio Sale estuvimos en manos de la mafia. Y Giorgio Sale recorría el país de la mano de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y él y otros corruptos le regalaban relojes, salían de viajes con ellos, se emborrachaban públicamente en las corralejas o en los clubes sociales de ciudades tan distinguidas como Sincelejo o como Neiva, y no pasaba nada. No pasaba nada. Lo que seguía de ahí, lo que había por debajo de cuerdas, en la venta simoníaca de las sentencias judiciales, todos lo sabíamos. Todos sabíamos que el Poder Judicial estaba en manos de esos sujetos y en manos de ese criterio para administrar justicia. Y entonces, ahora sí, nos rasgamos las vestiduras. Y uno se pregunta ¿por qué? Otro conflicto parroquial, 3 magistrados corruptos, entre ellos Bustos, cuya corrupción fue plena y cantada a los 4 vientos. El derecho, decía, no puede ser obstáculo para la paz. Juez prevaricador. La obligación que él tiene es interpretar y aplicar el derecho y no ponerse al servicio político del señor Santos. Es que Bustos es el hombre que necesita Santos para hacer la paz, decía la revista Semana. Un corrupto, un prevaricador. Y nadie decía nada. Un hombre que se enriquece a ojos vista y que compra bienes que valen facialmente en la notaría 4.000 millones de pesos y que en verdad puede valer 10, 12 o 15.000 millones de pesos y faltan datos de cuántos municipios. Y no pasaba nada. No pasaba nada. Y que el señor Bustos tenía un enorme poder en la Corte Suprema de Justicia. No, desde luego que lo tenía. Y el señor Tarquino Pacheco, que decía en una discusión entre magistrados en la sala plena que no había que fallar en derecho, sino que había que fallar en política. Y unos magistrados que salían de la alta magistratura para contratar con la Fiscalía General de la Nación o ahora con FONADE o con el mismo gobierno nacional. Y no pasaba nada. Y es que eso no estaba prohibido.
todo lo que no está prohibido está permitido, inclusive lo indecoroso, lo indigno, lo que puede no estar explícitamente contenido en un tipo penal, pero que a todas luces apesta a indignidad y apesta a corrupción. Y entonces los magistrados de las altas cortes todos tenían esposas y todos tenían hijitos y todos tenían parientes que terminaban contratando con el Estado y que terminaban sirviéndole a altas corporaciones y no pasaba nada. El país no reaccionaba. Y ahora sí, por lo menos en un primer instante. Esto se olvidará más adelante y Bustos seguirá intrigando en las Cortes y Ricaurte también y seguramente Tarquino Pacheco también y seguirán teniendo bufetes profesionales muy prósperos como los de todos los que salían de prevaricar a ejercer la profesión. Como es fiscales generales de la nación, como es procuradores nacionales que salían con los contactos que habían hecho, es decir, con los servicios que habían prestado, es decir, con los prevaricatos que habían cometido para después ejercer la profesión y cobrar unos honorarios absolutamente descomunales por rescatar a la gente de un poder judicial del que ellos participaron. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que nos sorprendieron los gringos, señores. Los mismos de la FIFA, los mismos hicieron la investigación y localizaron ya 3 magistrados y a 2 de ellos les quitaron la visa para entrar a los Estados Unidos. Por lo menos un primer castigo, por lo menos algo, además de una sanción moral que imponga el país a estos prevaricadores, a estos que engavetan indefinidamente los procesos. Y somos víctimas de una conjura de ese estilo. Y no estamos respirando por la herida porque no nos importa. Pierden su tiempo con el engavetamiento, pero pierden también su dignidad, pierden el decoro, pierden cualquier prestigio que pudo tener el Consejo de Estado, como la Corte Suprema de Justicia pierde su dignidad cuando comete los delitos que comete. ¿Cuándo ocurrió esto de que una fiscal, Ángela María Buitrago, pudiera inventarse una diligencia judicial completa y falsificar la firma de un suboficial del Ejército de Colombia, diciendo que ese señor había ido a un sitio donde nunca estuvo y había firmado un papel que no había firmado nunca, como él lo dijo 1000 veces hasta el momento de su muerte? ¿Qué hizo el Poder Judicial? Proteger a esa fiscal, a la misma fiscal que protegió cuando un bandido desde una cárcel, uno de tantos bandidos, escribió una carta de su puño y letra diciendo que no le habían cumplido con las promesas que le habían hecho para que pudiera prevaricar él también, bueno, no prevarican sino los servidores públicos, para que pudiera él cometer perjurio y pudiera decir que Alfonso Plazas Vega estaba implicado en no sé cuál delito de desaparición de personas que jamás desaparecieron, dicho sea también de otra manera. ¿Y por qué aparecieron los testigos falsos? Aquí y allá y en todas partes, y un senador de la República, a sabiendas de todo el mundo, ha recorrido las cárceles visitando bandidos para sacar de allá, de esos antros de la sociedad colombiana, los testigos que iban a difamar personas inocentes para condenarlas a la cárcel, como el caso nada menos que del coronel Mejía Gutiérrez, como el caso nada menos de generales de la República. El general Ritualejo del Río, condenado por testigos falsos. Exministros, exgobernadores en la parapolítica rumbaron los falsos testigos y nadie se preocupó. Y ahora sí, porque los gringos nos cogieron con las manos en la masa, porque los gringos hicieron la investigación y dijeron, estos 3 magistrados son corruptos. Será la ocasión de hacer un gran pacto nacional en contra de estas corruptelas. Por primera vez estamos de acuerdo en mucho tiempo con el doctor Bejarano, quien pide una revocatoria universal de todas las cortes. A ver si logramos hacernos
a unas cortes imparciales, a unas cortes decorosas, a unas cortes limpias de pecado. De alguna manera tenemos que salir de esta corruptela universal. Si el Poder Judicial se perdió, y hoy el Poder Judicial, hoy amanecemos con otro crimen de la Corte Suprema de Justicia contra Óscar Arboleda, lo pagarán algún día ante el Tribunal de Dios, y ese será el día de la verdad. Colombia no puede seguir viviendo así. Colombia no puede soportar más un poder corrupto que está encabezado por los corruptos de la Corte Constitucional, a quienes eligen magistrados con una sola condición: que voten a favor de la paz, es decir, a favor de los proyectos por los cuales se les está entregando Colombia a las FARC. Y eso lo dicen en público, y esa es condición universal, y esa es condición conocida, y ellos agradecen su nombramiento diciendo: aquí somos soldados de la paz. Los jueces de la República, los jueces que jamás debieron comprometer su voto por nadie, son elegidos comprometido su voto por lo que diga el sátrapa Juan Manuel Santos. Por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? Por Dios, ¿cuándo saldremos de este abismo de corrupción en el que está metido nada menos que el Poder Judicial, es decir, la dignidad entera de la República?